Psicoanálisis y autismo. Relato de una relación polémica. Hablando de autismo como subestructura psicótica, surge la inquietud de cómo vincular esta psicopatología con el psicoanálisis, debido a que este modelo mantiene su base metodológica en una metapsicología, donde las habilidades de comunicación del sujeto son primordiales para su abordaje y tratamiento. La libre asociación de ideas propuesta por Sigmund Freud, base fundamental del psicoanálisis, consiste precisamente en que el paciente se exprese libremente de manera verbal, con la intención de aproximarse a la palabra enunciada, desentrañando conflictos que emanan desde el inconsciente a partir del análisis del lenguaje. Lacan también pone énfasis en esta habilidad comunicativa, enfocándose a los significados y a los significantes del lenguaje oral, así como a las metáforas y metonimias que aparecen continuamente en el discurso del paciente. Si uno de los principales síntomas del autismo consiste precisamente en una importante dificultad de la persona en el renglón comunicativo, a simple vista, pareciera que esta modalidad psicoanalítica no sería capaz de conectar con el paciente autista de ninguna manera. Esta aparente paradoja llevaría a pensar que psicoanálisis y autismo se excluirían por simple sentido común. Sin embargo, al momento de intentar comprender la génesis del autismo en la psique humana desde esta perspectiva específica, se abre una posibilidad viable hacia su comprensión y aproximación científica. Este ensayo constituye un acercamiento al denominado espectro autista, en el marco del psicoanálisis. Su finalidad es provocar la reflexión sobre un enlace aparentemente polémico entre esta subestructura psicótica y la teoría psicoanalítica, con fundamento en su etiología y descripción. Pero, ¿qué es el autismo? Es difícil definir y encontrar un concepto único de autismo debido a que todavía no existe una definición unificada del síndrome autista, por tratarse de una patología muy variable y heterogénea. Distintos autores coinciden en gran parte con las características, signos y síntomas que presenta la psicopatía autista, pero existen marcadas diferencias debido a que cada autor, de acuerdo con sus experiencias en la clínica y en la investigación psicoanalítica, proponen teorías que intentan penetrar y descifrar esta inextricable psicopatología. La situación se complica aún más cuando se busca una definición global abarcativa desde el modelo psicoanalista, ya que la fundación del campo freudiano afirma que el autismo no existe como ente individual, sino en plural, los autismos, con la idea de que cada caso presenta condiciones muy específicas de la psicopatología y no es posible la generalización. Y es cierto, el autismo puede pensarse como un fenómeno complejo que sigue manteniendo un velo en cuanto a su origen y tratamiento. Sin embargo, los avances actuales apuntan hacia una etiología integrada en etapas tempranas del psicodesarrollo, y aunque todavía no existen estudios concluyentes, sí se reconoce la parte neurológica como esencial en la gestación de esta patología. El término autismo fue empleado por primera vez en 1911 por Eugene Bleuler, pero no fue sino hasta 1943 cuando Keiner atinó a presentar la primera descripción de la subestructura psicótica. Keiner, 1957, y sus colegas aprecian un común denominador en las personas con esta patología: su enorme dificultad por establecer conexiones con la otredad. El autismo es sinónimo de ensimismamiento, de una conexión prácticamente imposible con sus pares o con situaciones cotidianas. El autista se encuentra irremediablemente encapsulado en sí mismo, ignorando el mundo externo. La clave de este encapsulamiento está ligada siempre con el lenguaje. Gran parte de los autistas aprenden a hablar, memorizan con facilidad textos, pero no logran utilizar sus habilidades lingüísticas para comunicarse. Aprecian solamente el sentido literal de las palabras y las utilizan a cuentagotas cuando se trata de establecer algún vínculo o indicio hacia sus iguales, desconociendo por completo el sentido figurado. Muchos de ellos, a pesar de ese ensimismamiento que presentan al interior de una caparazón silenciosa, contrario a lo que muchos creen, poseen capacidades cognitivas relevantes, como lo expone el mismo Keiner en 1957, al referirse a ellos. Aunque estos niños suelen ser tomados por débiles mentales, todos ellos poseen una capacidad cognoscitiva. Es sorprendente el vocabulario de aquellos que hablan, su memoria que les permite recordar suceso de varios años antes, su fantástica memoria mecánica para las poesías y los nombres, y su facilidad para recordar minuciosamente formas complejas y sus derivados.
indican que hay una gran inteligencia en el sentido corriente del vocablo. Todavía no hay completa certeza sobre el concepto y la etiología del autismo. La mayoría de las teorías apuntan a un origen en la infancia temprana como una forma de defensa primitiva. Margaret Mahler plantea que los sujetos atravesamos distintas fases de desarrollo psicológico, a saber, el desarrollo inicia con una fase autista normal, seguida de una fase simbiótica normal, una fase de separación, individuación, y una cuarta fase que marca el sendero para lograr la constancia objetal. Destaca la importancia de la figura materna, a quien le atribuye todo el peso del futuro psíquico del niño, pasando por alto los factores biológicos. Desde esta perspectiva, en el autista se acentúa la separación y fragmentación del yo infantil del mundo externo, que lo aliena, para refugiarse en sí mismo, envuelto en una confusión con respecto a la madre. Primero, interacciona con ella de forma simbólica y posteriormente en solitario. Por eso, Mahler concibe el autismo como un asentamiento o una regresión a la fase autista normal del desarrollo. Por su parte, Klein, en la misma línea teórica de Mahler, con su teoría de las posiciones, asegura que todos los humanos atravesamos por dos etapas cruciales para el desarrollo psíquico de manera normal: etapa esquizoparanoide y la etapa depresiva. Ella cree que la patología grave aparece a partir de la regresión o detención de las posiciones del desarrollo psíquico. Para ella, el autismo no es independiente de la psicosis infantil y se gesta en la posición esquizoparanoide al permanecer o retornar a esa etapa en particular. Winnicott piensa más en la ruptura o pérdida del entorno familiar como elemento base en la génesis de la psicopatología. Ve al autismo como un conjunto de desarrollos defensivos complejos y sofisticados que emplea el sujeto para protegerse del caos externo que se le presenta en el ambiente. Estos desarrollos defensivos no permiten la instauración de vínculos con la realidad externa. Así, se escinde el self verdadero del falso, que se construye con la intención de controlar ese mundo externo amenazante. A los niños afectados los denomina deprivados por carecer de ese cobijo familiar en su infancia temprana. Frances Tustin coincide con Winnicott al creer que el medio ambiente es un elemento primordial en el origen autista. La problemática inicia en el momento en el que el pequeño bebé no cuenta con el cuidado y el soporte materno necesario, además de la intervención no asertiva y demasiado maleable del padre. Ella clasifica 3 grupos de autismo: el primario anormal, con la fusión del hijo y su madre; el secundario de caparazón, que presenta una imposibilidad para establecer conexiones con otros; y el autismo regresivo secundario, que es un tipo de esquizofrenia con base en el mecanismo de identificación proyectiva. Mientras que para Meltzer, el autismo se constituye como un mecanismo específico de decisión que sirve de barrera infranqueable, impidiendo diferenciar las 4 áreas de la fantasía: externa o interna al self, y afuera y dentro del objeto. Dentro de la fantasía autista cabe el no lugar y la desmentalización, debidas a las ansiedades depresivas que madre e hijo experimentan el uno por el otro, como una respuesta defensiva por parte del niño. Lacan, en el marco lingüístico estructural, entiende el autismo desde la forclusión del nombre del padre. El autista no logra ingresar a la dimensión del llamado la demanda. El autista no logra el paisaje del lenguaje a la palabra, permanece en lo real, con menoscabo de lo simbólico por lo imaginario, lo que provoca disminución de la realidad. Presenta un lenguaje sin afecto, como robotizado, y muestra una importante incapacidad para la construcción del otro. Su capacidad para libidinizar la realidad es sumamente limitada. No consigue desarrollar adecuadamente la operación de alienación para constituirse como sujeto, ni la operación de separación para producir deseo. En esta psicopatología, el autista permanece a nivel de la alienación, porque rechaza alienarse al otro del lenguaje, ya que sufre de angustia porque no quiere verse esclavizado por ese otro. Opta por elegir al vacío en lugar de elegir al otro. Esa es la razón por la que termina pasmado en el vacío, quedando como un ente vacío de sujeto. Lacan ubica la problemática autista en la lengua, que es el primer momento de la entrada del lenguaje. Puro goce, es la satisfacción pulsional S1. Así, el autista se queda enganchado en ese uno de goce, lo que imposibilita para llamar al S2, que es el resto de la cadena significante. De esta manera, el autista cuenta solamente con la lengua, una lengua privada que quiere gozar y por lo tanto no le interesa comunicar nada.
No se interesa en comunicar, pero sí tiene la capacidad de comunicar. Es por eso que Lacan nombra a los autistas como verbosos. Cito, que ustedes tengan dificultades para entender, para dar a lo que dicen el alcance que tiene, no impide que sean personajes verbosos. Cierra cita. Más de la mitad de los autistas pueden hablar. Además, todos cuentan con sus verbalizaciones inéditas, como las nociones del loro o la ecolalia diferida que exponía Keiner cuando hablaba del lenguaje autista. Los autistas son expresivos, aprenden palabras, pero no les dan mucho uso para dirigirse al otro y al otro, ya que carecen de un interés comunicativo. Los sujetos autistas están estancados en la alienación, en el puro goce, no sienten el llamado. Para ellos hablar y escuchar son compromisos muy difíciles de sortear. Por lo mismo, les cuesta trabajo abrirse al otro, saliéndose del uno para establecer vínculos sociales. Ellos hablan solos para enfrentar la soledad que experimentan. Cito, el soliloquio trata de resolver la dificultad con la que se enfrenta el autista, para el que la soledad se convierte en algo doloroso. Le permite dirigirse hacia el otro imitando el esbozo de una conversación, sin comprometer la voz. Cierro cita. Hasta este punto surge otra importante duda. ¿Cómo se puede diagnosticar a un sujeto como autista? Para responder la interrogante, se tiene que recurrir a la revisión más o menos exhaustiva de los signos y los síntomas de esta psicopatología. En su conducta, los autistas presentan patrones de comportamiento y acciones e intereses estereotipados y repetitivos, y por lo menos dos de las siguientes peculiaridades: desasosiego dominante para los patrones de comportamiento y adherencia a rituales no funcionales. Además, mantienen una preocupación constante por partes de objetos, amaneramientos mecánicos, repetitivos y estereotipados. En cuanto a su calidad de verbosos, algunos muestran una variación cualitativa de la comunicación con particularidades como una carencia total o parcial en el desarrollo del lenguaje oral sin apoyos mímicos. Otros sujetos, con lenguaje, no acceden a la palabra, por lo que no logran iniciar ni mantener un diálogo con otros. Cuentan con un uso del lenguaje repetitivo y estereotipado, una carencia de espontaneidad e imitación social. En el aspecto social, interacciones sociales muy parciales o nulas, con variaciones en cuanto al contacto visual, la expresión facial y la ausencia de algunas posturas utilizadas al momento de interactuar, imposibilidad de establecer relaciones con sus iguales, falta de empatía, carencia de reciprocidad emocional con los otros. Otros síntomas relevantes son ideas delirantes, cambios en la sensopercepción, variaciones en sus movimientos corporales, como tics y estereotipias, desorden en el control de impulsos, alteración de la vigilia y ciclo de sueño, aislamiento, incontinencia urinaria, inestabilidad emocional, ansiedad, pensamientos reiterativos, dificultad para aceptar cambios, miedo irracional, hiperactividad, déficit de atención e impulsividad. Diagnosticar el autismo no es tarea fácil. No basta con observar los síntomas, ni es suficiente la aplicación de entrevistas tanto al paciente como a su red social inmediata. La tarea es más compleja e implica un proceso de investigación largo y arduo que lleve a descubrir esa plegadura hacia sí mismo. Maleval habla precisamente de un borde o encapsulamiento autista integrado por el objeto autista, el borde y las ínsulas de competencias que protegen al sujeto del encontronazo con una angustia patológica originada por un otro demasiado real. Cuando se ha establecido un diagnóstico pertinente y asertivo sobre el autismo, surge la inquietud sobre el posible tratamiento que le permita mejorar sus condiciones de vida e incluso ser más funcional e integrado al entorno social en lo posible. Actualmente existen infinidad de enfoques y terapias tendientes a la atención del autista. Sin embargo, en muchas ocasiones, los resultados no son los esperados. Algunos tratamientos y terapias como el método ABA resultan contraproducentes porque hacen un reduccionismo del autista, limitando su ser al considerar únicamente sus comportamientos, por lo que su integridad se ve vulnerada. La finalidad del método ABA es la normativización del sujeto autista. Para introducirse en sus funciones,
excluyendo la vida emocional afectiva. El conocido programa TEACCH, que se presenta con una mayor viabilidad, también es reduccionista, porque se enfoca en la conciencia cognitiva del autista y deja de lado la subjetividad, obstaculizando la escucha. Además de que no tiene en cuenta la afectividad ni el trabajo de protección contra la angustia, dejando parcializada su intervención. Otras posturas etiquetan al autista como manipulador y mentalmente discapacitado, y no como un niño con inteligencia que es sofocado por sus propias angustias. Desde esta perspectiva, el psicoanálisis se presenta como el mejor camino para el abordaje del espectro autista. Por ser más heurístico, es mucho más abarcativo y no deja fuera ninguna atribución humana. Cito, el abordaje psicoanalítico es el único capaz de proponer una comprensión no solo del funcionamiento afectivo, sino también de las consecuencias que éste tiene sobre el cognitivo. Es el único que puede dar cuenta de la función del objeto autístico, la primacía del signo y el carácter extraño de la enunciación. Además de que, es el único que puede extraer, tras la diversidad de los comportamientos, lo que hay de constante en el autismo. Cierro cita. El autista tiene incapacidades, pero también tiene capacidades y habilidades que se pueden desarrollar a partir del aprendizaje. Sus diferencias no los deberían de llevar al pesimismo de un futuro completamente desesperanzado. Los principales métodos de intervención en el autismo no han permitido que se generalice esta creencia pesimista. Cito, para empezar, todos han contribuido a demoler la noción de incurabilidad del autismo. Todos insisten en el hecho de que no se trata de una diferencia irremediable, y en que es posible la socialización de tales sujetos, al menos de algunos de ellos. Hay consenso en cuanto al hecho de que la causa del autismo es ignorada, ni los aprendizajes inadaptados, ni las disfunciones en el tratamiento de la información, ni el deseo inconsciente de los padres, ni la genética son capaces de explicar su génesis. Cierro cita. Debido a su complejidad y a la oscuridad que permea su génesis, un abordaje desde el psicoanálisis pudiera ser la puerta que les abriera la opción de mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, se tiene que aceptar que el psicoanálisis por sí solo no es la panacea en el rubro autista. Científicamente se ha comprobado que este padecimiento tiene relación directa con un grave déficit en el desarrollo, y por lo tanto, debe abordarse por equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, acorde con la complejidad en sus estructuras. Desde esta perspectiva, el espectro autista se debe acometer de manera integral desde todos los ángulos factibles. Estas observaciones llevan a entender que autismo y psicoanálisis no son entes ajenos, y que el trabajo psicoanalítico en esta subestructura psicótica no es una misión imposible.